Hola, que Dios te bendiga, buenas noches. Quiero saludarte en la paz del Señor y darte la bienvenida a una nueva palabra de Dios. Este mensaje tiene una historia que vamos a compartir hoy, tiene una historia personal, familiar, y lo recibí en la semana pasada y como tuvimos que vivir una situación familiar, este mensaje lo vivimos como familia, preferí, sentí la dirección del Señor de eh, trabajarlo durante 2 semanas, una semana más, por eso no subí video la semana pasada, porque quería darle tiempo y no apurar esta palabra de Dios, porque cada palabra que Dios nos da nos cambia la vida. Jesús dijo, la Escritura dice que las palabras de Dios son espíritu y son vida, y una palabra de Dios es viva y es eficaz y nos cambia y nos transforma la vida cuando la recibimos y la aceptamos. Tiene el poder de darnos un vuelco total, de darnos una nueva vida y cambiarnos. Y yo espero, y es mi oración, que esta palabra de Dios hoy nos cambie a todos. Te cambia a vos, me cambia a mí, y como siempre decimos, tomes esta palabra de Dios y la compartas con justamente este mensaje de Dios, lo compartas con alguien que no conoce al Señor Jesús, que no tiene la seguridad de que si deja esta tierra, se le corta la vida y tiene que salir de esa tierra, tiene la seguridad de que va a vivir, a pasar la vida eterna con Dios, va a vivir con el Señor para siempre. La seguridad de la salvación y saber que deja esta tierra y automáticamente pasa a morar con el Padre Celestial para siempre y tiene esa seguridad. Si vos sabés que alguien todavía no tiene esa seguridad, bien, es el momento de poder tomar esta palabra de Dios y de compartirla. Y en esta serie, que tiene una historia personal, sin darte detalle de lo que nos pasó y lo que tuvimos que enfrentar como familia, ¿sí? Pero sí, por el mensaje, te puedo decir que los 3 puntos que vamos a estar tocando nos afectaron y tienen que ver con nosotros. Eh, Vamos a ir viendo cómo nosotros podemos, a través de la palabra de Dios, sanar nuestra propia vida. Y este mensaje tiene como título en la serie, es una serie de 4 mensajes, los 4 reyes en Israel. 4 reyes de Israel. Está tomado del libro Perfil de 3 monarcas, de Gene Edwards. Yo incluí un rey más, que es el rey Absalón, pero los reyes que vamos a estar viendo en esta serie de 4 reyes son Absalón, te lo digo de cómo vamos a ir presentándolos, y por decirlo de alguna forma, de menor a mayor, vamos a hablar de Absalón, de Salomón, del rey Saúl y por último del rey David. Entonces vamos con el primer rey, Absalón. Absalón, hoy te quiero hablar del rey que cambió la paz de Dios, que cambió la paz de Dios por la guerra. Si vos tenés una Biblia en mano, vamos a estar leyendo en la Escritura. En 2 Samuel 13, 22 al 29 nos dice la palabra de Dios lo siguiente. Pero Salomón dice, pero Absalón no habló con Amnón ni para bien ni para mal, pues Absalón odiaba, graba esa palabra, odiaba a Amnón por haber violado a su hermana Tamar. Tamar era media hermana de Absalón. Tamar era hermana de Absalón y Amnón era medio hermano de Absalón. Ambos eran hijos del rey David. ¿Sí? Y acá hay un conflicto, un problema familiar. Un medio hermano de Absalón violó a su hermana, Tamar, hermana de Absalón. Dice, después de 2 años aconteció que Absalón tenía esquiladores en Baal Azor, que está junto a Efraín, e invitó a Absalón a todos los hijos del rey. Y Absalón fue al rey y le dijo, he aquí tu siervo tiene esquiladores.
por favor, que el rey y sus servidores vengan con tu siervo. El rey respondió, el rey de David, respondió a Absalón, no, hijo mío. Absalón, el hijo del rey David, no iremos tuyo para que no te seamos una carga pesada. Aunque Absalón insistió al rey David, el rey David no quiso ir, pero le bendijo. Entonces dijo Absalón, mirá la trampa, si no, por favor, que venga con nosotros mi hermano Amnón. El rey David preguntó, ¿para qué ha de ir contigo? Ya el rey sospechaba algo, diciendo, ya el rey sabía que Amnón había violado a Tamar, que Absalón lo manda a llamar y el rey sospecha ya, como buen profeta de Dios que era, ya sentía el tufillo de algo va a pasar acá, algo está pasando, ¿para qué querés que vaya? Sospechaba algo. El rey David, ¿para qué ha de ir contigo, Amnón? Bien, como Absalón insistió, dejó ir con él Amnón y a todos los hijos del rey. Absalón había dado órdenes a sus criados diciendo, miren, cuando el corazón de Amnón esté eufórico por el vino, denle a tomar mucho, cuando se le caliente la boca por el vino, cuando esté eufórico por el vino y yo les diga, hieran a Amnón, entonces mátenlo, no teman, no se los he mandado yo, esfuércense pues y sean valientes. Esa fue la orden de Absalón. Los criados de Absalón hicieron con Amnón lo que Absalón le había mandado. Entonces se levantaron todos los hijos del rey, montó cada uno en su mulo y huyeron. Una historia, una desgracia familiar. Quiero empezar con una frase de un autor cristiano que se llama Lewis, que llegó a decir lo siguiente, que no puedes volver atrás y cambiar el principio, pero algo puedes hacer, puedes comenzar por donde estás y cambiar el final. La realidad es que yo no puedo volver atrás en la Biblia, volver atrás y cambiar ni el principio ni el final de la vida de Absalón. Yo no puedo volver la máquina del tiempo atrás, volver a la Biblia y tomar la vida de Absalón y cambiar ni el principio ni esta idea que Absalón tenía, cambiarla y cambiar el final, como vamos a estar viendo, de Absalón, cambiárselo al final. No puedo, ya está. Lo que ha sido escrito, como Pilato una vez llegó a decir cuando puso el letrero sobre la cruz del Señor Jesús, lo que es escrito, escrito. Lo que ya está escrito ya fue escrito, y la misma Biblia dice que todo lo que está escrito en este libro sagrado para vos y para mí es para dejarnos un ejemplo, para que nosotros no caigamos en semejante ejemplo de desobediencia. O sea, la vida de Absalón puede beneficiarnos a nosotros si sabemos tomar la enseñanza. Hay algo que sí podemos hacer. Yo mismo, y hay algo que también sabemos que nosotros no podemos hacer. Vamos a ver lo que también nosotros no podemos hacer, aparte de no podemos cambiar la historia de Absalón, no podemos volver atrás y cambiar ni el principio ni el final de la vida de Absalón. Dijimos, no puedo volver atrás y cambiar mi propio principio. Porque lo que ya viviste, ya lo viviste. Lo que ya viviste ya es pasado. No puedes volver atrás y cambiar tu pasado. Ya está. Ya fue, ya no lo manejas. El futuro está en la mano de Dios. Todavía no lo tenés. Lo que tenemos es el presente. Lo que sabemos es que yo mismo no puedo volver atrás y cambiar mi propio principio. Pero tomando el ejemplo de Absalón, puedo volver a donde estoy. O sea, mi propio presente, y de ahí en adelante cambiar mi destino, cambiar mi final en Dios. Hay un versículo que yo te quiero leer en la Escritura, que está sobre el final de este mensaje, lo anoté como una referencia, y nos dice lo siguiente, escuchámelo bien y interpretámelo.
Romanos 5:17 dice, pues si por la transgresión de un solo reinó la muerte, esto es, si por el pecado de Adán reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. La realidad es que cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo en nuestro corazón, cuando hemos reconocido que Él murió en la cruz del Calvario y derramó toda su sangre, y a partir de ese reconocer que Él derramó su sangre por nuestros pecados y hemos recibido a Cristo como el verdadero la verdadera cobertura para nuestros pecados, cuando sabemos que Cristo pagó para con el Padre nuestra condenación por nuestro pecado y sabemos que Él nos dio la seguridad de la salvación, siempre decimos, y esa es la pregunta, ¿lo has recibido? ¿Tenés la seguridad de la salvación? Si no, hoy es el día para que hagamos un compromiso público con Cristo y pongamos nuestra vida en la mano de Cristo y reconozcamos, en la cruz ya fue pagada la cuenta por el pecado para que iniciemos una nueva relación con Dios. Aquellos que hemos iniciado una nueva relación con Dios, hemos recibido la abundancia de la gracia de Dios y el don, el regalo de la justicia de Dios. Tenemos la gracia de Dios, el regalo inmerecido de Dios, que no merecíamos la salvación, pero Cristo en la cruz ya la pagó y nos la dio, por eso es gracia, y la justicia, donde Dios nos mira cubiertos por la sangre que Cristo derramó en la cruz, nos mira cubiertos en esa sangre y dice, te miro en Cristo, mi Hijo, como si nunca hubieras pecado delante de mí. Tenés acceso a mí y sos mi Hijo por la sangre derramada en la cruz. Bien, ese poder también nos da el poder de que Cristo venga a nuestras vidas y reine en nuestro corazón. Y a partir de que Cristo gobierna y reina en nuestro corazón, nosotros también gobernamos y reinamos en las áreas de nuestra vida. Y reinamos porque fuimos llamados reyes y sacerdotes para Dios nuestro Padre, para reinar sobre nosotros mismos en Cristo, Él reinando en nuestras vidas, Él reinando a través de nuestras vidas, tomando dominio sobre nosotros mismos y sobre nuestras circunstancias y problemas, reinar como reyes de Dios en las circunstancias, en nuestras propias vidas, reinar en el Señor. Y eso es posible cuando Cristo reina en nuestro corazón y reinar en estas características que pertenecen a Absalón en nosotros. Nosotros, en nosotros mismos, tenemos en nuestra naturaleza humana mucho más de Absalón de lo que creemos tener. Vamos a estar analizando este mensaje. Nosotros somos mucho más Absalón de lo que pensamos ser. Y nosotros tenemos que eliminar al Absalón en nuestro corazón para que en Cristo reinemos sobre nosotros mismos, para que Cristo reine y gobierne nuestra propia vida, que se haya eliminado el Absalón en nosotros. Entonces, la pregunta que hoy nos tenemos que hacer es, ¿por qué Absalón cambió la paz de Dios por la guerra? El nombre Absalón proviene del hebreo que significa paz de Dios o la paz del Padre, ¿sí? Nos habla de Shalom, los hebreos hablan Shalom. ¿Por qué este hombre cambió el vivir en paz con Dios y el vivir en paz con las personas por la guerra? ¿Cuándo vivimos en guerra? Cuando no vivimos en paz con Dios, cuando peleamos con Dios, cuando vivimos en paz con las personas, cuando peleamos con las personas o las personas pelean con nosotros. La Biblia dice que en cuanto dependa de nosotros estemos en paz con todas las personas. Y hay veces que las personas no quieren estar en paz con nosotros. Absalón deliberadamente cambió la paz de vivir en paz con Dios y con las personas, lo cambió por guerra, porque hubo algo en él que hizo que él mantenga un sentimiento negativo para con su hermano, para con el rey, para con las personas en general. Y no terminó bien Absalón. Lo vamos a estar viendo. Y aquí está el ejemplo para poder cambiar y cuidar nuestra vida. ¿Por qué Absalón cambió la paz de Dios por la guerra? Porque mantuvo vivo su odio por 2 años. Escúchame bien estos puntos, estas 3 enseñanzas que te voy a dar.
porque se sintió rechazado por el rey y porque robó para sí mismo la lealtad del pueblo. Cambias, cambio, cambiamos la paz de Dios por la guerra cuando, en primer lugar, mantenés vivo tu odio. Por 2 años, Absalón mantuvo vivo su odio, su celo, su rencor, su enojo. Porque no es lo que en el odio vos le haces a la persona, es lo que ese odio, celo, rencor, enojo, sentimiento, amargura, te va carcomiendo por dentro. Es eso lo que a vos te hace, como eso a vos te enferma a vos mismo, no lo que le haces a los demás. Durante 2 años quiso vengarse a Absalón de Amnón por haber violado a su hermana Tamar. Durante 2 años lo guardó en su corazón y planeó cómo yo me puedo vengar de alguien que me hirió. Capaz que puede ser que alguien haya herido tu vida. Porque te hieren y te hiere alguien que fue herido primero. Siempre que, si alguien te hiere a vos, te va a herir una persona que fue herida primero. Pero vos no tenés que permitir que esa persona que te hirió, que te mandó una herida, te lastime y te mantenga herido a vos. Porque esa herida no cubierta, esa herida no sanada, en vos produce amargura, en vos produce odio, en vos produce rencor, en vos produce celo, en vos produce sentimiento de venganza. Y vos decís, hasta que yo no le dé el pago de lo que me hizo, no voy a estar tranquilo. Eso abrigó a Absalón en su interior y durante 2 años estuvo pensando en su corazón, en su mente, cómo me vengo por esto que Amnón le hizo, como estuvimos leyéndolo, a mi hermana Tamara. Entonces, yo te quiero mostrar el otro ejemplo. Todos estos reyes los vamos a tener que comparar con el Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Porque Jesucristo, el Hijo de Dios, es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, y Él es tu modelo y mi modelo de fe. Él vive en nosotros, y cuando lo recibimos, Él produce y reproduce su carácter santo y su vida, cómo tiene que ser en nuestro corazón, mente, pensamientos, actitudes, y a través de nosotros muestra cómo nosotros tenemos que responder a todas estas situaciones de la vida. ¿Cómo respondió el Rey de Reyes y el Señor de Señores a estos sentimientos? Cuando fue lastimado, cuando recibió un agravio, cuando se sintió traicionado, cuando se sintió vulnerado y herido. Hirió él, se vengó, mantuvo odio, mantuvo rencor, mantuvo celo, mantuvo deseo de venganza. La misma Biblia dice que el Rey de Reyes y el Señor de Señores oró por perdón y no respondió con maldición. Cuando estaba colgado en la cruz, él llegó a decir, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y él llegó a enseñar, si ustedes no le perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre les perdonará a ustedes. Cuando estén orando, perdonen. Pedro el apóstol nos va a decir en su carta que cuando a Cristo lo maldecían, Él no respondió con maldición, sino que encomendó, entregó, dejó la causa de Él. Cristo dejó su propia causa cuando lo maldecían, cuando lo amenazaban. Él no respondió con maldición. Isaías nos iba a decir que como cordero fue llevado en matadero, él enmudeció, no abrió su boca. Encomendó y entregó su causa al Padre, aquel que juzga justamente. Y no emitió juicio ni deseo de venganza. Este es nuestro Jesucristo. Este es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Entonces, que Él extienda en esta hora su bálsamo de sanidad y de amor y nos sane. Entreguemos hoy la causa de nuestra amargura y odio. No te conozco, pero eso que puede ser de Absalón en tu corazón, esa herida de años que te ha causado no sé quién, no sé qué situación, no sé cuál, pero si hay algún
alguna herida, algún odio dando vuelta allí, algún sentimiento amargo, algún sentimiento de rencor, algo que no está perdonado, dáselo a Jesús, ponelo en las manos de Él, porque Él lo va a sanar en esta hora. Y esto que no fue sanado en Absalón, mirá lo que nos dice la Biblia. ¿Cuándo cambiamos entonces la paz de Dios por la guerra? Cuando abrigás sentimientos de rechazo. Segunda de Samuel 14:33 nos dice la Biblia que de manera que Joab le dijo al rey David lo que Absalón había dicho. Por fin el rey David mandó a llamar a Absalón, quien fue y se inclinó ante el rey y el rey lo besó. Porque esto que no fue sanado por Absalón se complicó aún más. Cuando Absalón mató a su hermano, como yo dije, Amnón, David no lo recibió. El rey David, obvio, ¿no? Absalón mató a Amnón, se mandó a mudar, fue rechazado, se fue lejos. El rey no lo había recibido. Cuando hablaron a favor de Absalón, volvió al rey David. El rey David dijo, bueno, que regrese. Pero el rey David no vio a Absalón durante 2 años. Y después de 2 años, por lo que Absalón había hecho con su hermano Amnón, el rey David recién ahí lo vio. Se sintió rechazado. El rechazo. Algo que no fue sanado con el primer punto, como te dije. Rechazo. ¿Te han rechazado en la vida? ¿Te sentís rechazado? Pusiste toda tu confianza en una persona y vos decís, pero ¿cómo me va a pagar a mí? Me han rechazado. Pasa. ¿Rechazaste vos? Es el Absalón en vos y en mí. El ser rechazado es el que nos rechacen. ¿A Jesucristo lo rechazaron? Sí. Fue menospreciado. Fue rechazado por nosotros. No lo estimamos. ¿Qué nos dice la Biblia del Señor Jesús? En Nazaret, en el pueblo del Señor Jesús, lo rechazaron a él. Es más, quisieron llevarle a la montaña y tirarlo al precipicio, despeñarlo. Y Jesús les dio palabra, no los rechazó Jesús, les dio palabra, los confrontó. Y en otra situación, cuando a Jesús lo rechazaron, porque había curado a un endemoniado, gadareno, nos dice la Biblia, lo había libertado, le pidieron que se vaya de sus contornos, lo rechazaron y le dijeron, andate de nuestra tierra. Y Jesús, ¿qué hizo? Les dejó a ese libertado, endemoniado, para que vaya y le siga contando acerca de Jesús, de su poder, de él mismo, y le diga. Y a esa gente que rechazó a Jesús, ese endemoniado le tenía que decir, ve a los tuyos, a tu casa, cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. ¿Cómo responde Jesús con misericordia para esa gente que rechaza? Cuesta, y sí, nos cuesta porque somos humanos, nuestro deseo es la venganza, y si nos rechazan queremos rechazar. Ese es el espíritu de Jesús que tiene que trabajar en nosotros, que el Rey sane nuestro autorrechazo y que el Rey sane nuestra autoaceptación. Y por último, cuando cambiás la paz de Dios por la guerra, cuando robás para ti mismo la lealtad de la gente. No te lo voy a leer, te doy la cita bíblica para ahorrar el tiempo. Pablo lo lees después en tu casa. 2 Samuel 15, del 7 al 14. Vas a encontrar que David, que ahora Absalón se mete con su propio padre, que era el rey establecido y levantado y ungido por Dios, el rey David. ¿Qué hace Absalón? Se levanta contra, ¿viste? Algo que no es sanado se transforma en algo peor y en algo peor y en algo peor. Por eso vos tenés que ser sanado por el Señor Jesús. Porque ahora Absalón se levanta contra su padre, el rey de Israel constituido por Dios. Absalón dice, no, yo voy a ser el rey en lugar de mi padre. Voy a ganarme la lealtad del pueblo, voy a hacer que el pueblo me quiera a mí como rey y yo voy a ser el rey ahora en lugar de mi padre.
y armó una estrategia ahora de irse a Hebrón para que los descontentos del pueblo ahora lo levanten a él mismo. O sea, Absalón se levantó a sí mismo como rey en lugar de su padre David. Empezó la historia con Amnón, con su hermano. Ahora terminó con su padre David y lo echó del reino. Y David hizo lo que muchas veces vos y yo hacemos. En vez de pelear por nuestro lugar, y nos vamos y dejamos, se lo damos. ¿Lo merecen? No. David agarró y dejó el reino. David agarró y dejó Jerusalén. Y le dejó el reino en las manos de alguien que había robado el reino y había robado la lealtad de la gente. Entonces, el punto que te estoy diciendo es, cambiás la paz de Dios por la guerra cuando robás para ti mismo la lealtad de la gente. Haces que la gente te sea leal a vos y no a otras personas. ¿Sí? Eso lo hizo Absalón. Se quedó con los descontentos del pueblo. ¿Y cómo lo hizo el Rey de Reyes y el Señor de Señores? Marcó de dónde viene autoridad Jesús. Para ser primero, Jesús ocupó el lugar de servidor de todos. Y para ser exaltado, Jesús ocupó el lugar más bajo de humillación. El que se ubica y se establece a sí mismo termina derribado y perdiendo la vida. Sigamos el ejemplo de Jesús. Señor, yo oro que esta palabra nos sane. Que en el nombre de Jesús, Absalón salga de nuestra vida y que Cristo reine. Amén.